Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día jueves de la novena semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15, el Salmo 24, Muéstrame, Señor, tus caminos, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 28 al 34. Nos dice la carta de Pablo a Timoteo: Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido de la descendencia de David, según el evangelio que yo anuncio, por el cual sufro hasta verme encadenado como malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación de Jesucristo y la gloria eterna. Es doctrina segura. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo. Recuerda estas cosas y ordena en nombre de Dios que nadie se enrede en vanas discusiones que no sirven para nada, sino es para la ruina de los que escuchan. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre de probada virtud, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel intérprete del mensaje de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos en este pequeño párrafo, esta perícopa que hemos escuchado, algunos verbos que me llaman la atención, que Pablo insiste cuando se dirige a Timoteo. En primer lugar, acuérdate, no olvidar. Acuérdate tú de Jesucristo muerto y resucitado, o resucitado de entre los muertos. Pero ese Cristo fue y es hombre verdadero, nacido del linaje de David. O sea, no es un Dios en apariencia, se ha hecho realmente hombre y resucitó de entre los muertos. Y del cual Pablo se jacta, dice que está encadenado, pero la palabra de Dios sigue su curso. Podemos quizás acallar las personas, pero no podemos acallar la palabra de Dios. Podemos encerrar las personas, podemos encadenar las personas, pero la palabra de Dios, dice Pablo, sigue siendo libre y es anunciada. Y introduce un hermoso himno que seguramente la liturgia o las comunidades lo tenían como un himno litúrgico. Si con Él morimos, viviremos con Él. Morir, vida y muerte, muerte y vida. Si con Él sufrimos, el sufrimiento nos lleva al reinado, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Pero si somos infieles, Él es fiel y nos perdonará. Si nosotros nos equivocamos, Él nos tiende la mano, porque no puede contradecirse. Dios es fiel hasta el final. Y aparece otro verbo importante. Recuerda estas cosas y que no se enreden en vanas discusiones. Y al final, esmérate por presentarte ante Dios como quien, un hombre de probada virtud, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un fiel intérprete del mensaje de la verdad. ¡Qué hermosura! O sea, toda esta realidad, toda esta acción del ser humano, del misionero, que Pablo recomienda a su discípulo
para que la palabra de Dios siga avanzando fielmente. Y hoy en el Evangelio hay un maestro de la ley. Dice, se presentó un maestro de la ley. ¿Y qué pasó allí? Justamente ese maestro de la ley viene y se acerca. Parece, según Marcos, no tiene una segunda intención. Quiere simplemente clarificar y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le marca una jerarquía, el amor a Dios sobre todas las cosas, pero que está involucrado todo el ser humano. Dice, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si nosotros miramos y después el maestro de la ley responde que es verdad que todo esto vale más que los holocaustos y los sacrificios. Nosotros, el don más grande que hemos recibido de Dios es la capacidad de amarlo y de amarnos. Es el primer amor grande que hemos recibido de Dios. Y a veces no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo llevarlo adelante, no sabemos cómo exponer y cómo vivir con este amor. Pero Dios nos creó a su imagen y semejanza, con la capacidad de amar. Y ojalá que este amor lo direccionemos hacia Dios y hacia los hermanos, pero en un amor sincero. Por eso, este eterno Dios de siempre derramó en nuestros corazones la capacidad también de amar a su manera. Precisamente en esta línea invita Pablo a Timoteo y a todo creyente a sufrir y a morir por Cristo, por la salvación de los hermanos. Por eso, esa dinámica evangélica nos lleva precisamente a descubrir que si yo soy un misionero evangelizador, la vida está inspirada en Cristo Jesús, como nos lo dice Pablo. Ojalá que el amor de Dios nos mueva y nos acordemos, nos recordemos y nos esforcemos para vivir íntegramente eso. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día.